Mi nombre es Juan Villegas y le vengo a exponer acerca de la transferencia de calor en un flujo unidimensional. Primero tengo que explicar que la temperatura es una magnitud y la transferencia de calor es un vector. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene magnitud y dirección. Para calcular la conducción del calor necesitamos unas dimensiones en coordenadas X, Y y Z. Para calcular una conductividad en cierto punto medio vamos a necesitar un sistema más específico, que son el sistema de coordenadas esféricas, cilíndricas y rectangulares. También cabe destacar que existen dos tipos de estados en la transferencia de calor, el cual son el estacionario, que quiere decir que el estado no varía mediante el tiempo y tampoco su frontera, y el otro es el estado transitorio, que es todo lo contrario, su estado sí varía mediante el tiempo, lo cual también sus fronteras varían. Ahora sí le puedo hablar de la transferencia de calor en un flujo unidimensional. Prácticamente, resumiendo, quiere decir que la temperatura la temperatura del medio va a una sola dirección. También la transferencia de calor sigue esa dirección y por ende también la diversidad. Luego vemos que la transferencia de calor en otros medios no es cero, no va para otros sentidos. Ya explicando eso, ya vamos a entrar a las ecuaciones. Como digo, aquí en una pared plana, bueno, la ecuación unidimensional para una conductividad variable es que la derivada respecto a x entre k, la derivada de temperatura respecto a x, más la generación de electricidad es igual a PC entre la derivada de temperatura respecto al tiempo. Esto para una pared plana. La ecuación unidimensional para la conductividad estable, bueno, esto quiere decir, esta es su fórmula, la segunda derivada de temperatura respecto a x al cuadrado más la generación más k entre k es igual a 1 entre a por la derivada de temperatura respecto al tiempo. Aquí son tres casos. Como vemos, cuando el estado es estable, es igual a la temperatura del tiempo es igual a 0. La derivada del tiempo es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es tacharlo en tal tiempo. Y nos quedaría así. La segunda derivada de temperatura respecto a x al cuadrado más g por k es igual a 0. En el segundo caso es cuando el régimen transitorio sin generación de calor. Bueno, g es igual a 0, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar g. Entonces nos quedaría de esta manera. La segunda derivada de temperatura respecto a x al cuadrado es igual a 1 entre a por la derivada de temperatura respecto al tiempo. Aquí cuando el estado es estable y sin generar calor, es decir, vamos a eliminar tanto la derivada del tiempo como la generación y nos va a quedar así. La segunda derivada de temperatura respecto a x al cuadrado. Un cilindro, esta es la ecuación de conductividad variable, que nos queda 1 entre R, que ese es el radio, por la derivada respecto a R, entre respecto a K por R, entre la derivada de temperatura respecto a R, más la G, que si como dijimos que la generación es igual a P por C, por la derivada de temperatura respecto al tiempo. Aquí la ecuación para la conductividad estable, como sabemos, es para un cilindro. Esto nos quedaría, incluyendo la difusidad térmica, nos quedaría 1 entre R
por la derivada de R, entre R, R por la derivada de temperatura respecto a R, más G entre K es igual a 1 entre A por la derivada de temperatura respecto al tiempo. Aquí vamos a presentar los mismos tres casos como el anterior. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a eliminar la temperatura y nos quedaría así: 1 entre R por la derivada respecto a R por la derivada del tiempo respecto a R, más G entre K es igual a 0. Como vimos, eliminamos de T. Aquí, con el régimen sin generación de calor, bueno, vamos a eliminar la G igualito así, y nos quedaría 1 entre R más por A, la derivada de R por la derivada de T de respecto a R. Entonces es igual a 1 entre A por la derivada de temperatura respecto al tiempo. Y cuando aquí no tenemos, cuando es estable y tampoco tiene generación de calor, lo vamos prácticamente, en todo lo que estamos así, vamos a eliminar lo que no tiene y te va a dar la ecuación. Aquí en una esfera, bueno, estos son la ecuación de para la continuidad variable. Nos quedaría en 1 entre R al cuadrado por la derivada respecto a R, K por R al cuadrado por la derivada del tiempo de temperatura respecto a R, más G, que es generación, es igual a P por C entre la derivada de T entre tiempo. Bueno, esta es la ecuación unidimensional para la conductividad estable. Bueno, aquí también le ponemos la difusividad térmica, que nos quedaría 1 entre R por la derivada respecto a R, R al cuadrado por la derivada de temperatura respecto a R, más G entre K es igual a 1 por A por la derivada de tiempo respecto de la derivada de temperatura respecto al tiempo. Y como aprendimos en los otros tres casos anteriores, que son los mismos, entonces vamos a decir cuando es el estado estable, bueno, eliminamos donde está el tiempo, lo tachamos y ahí nos va a dar la ecuación. Cuando es el régimen transitorio sin generación de calor, la generación es 0, entonces eliminamos donde está la G, y ahí nos va a dar el resultado, cuál es la ecuación. Y cuando el estado es estable sin generación de calor, bueno, sabemos que no vamos a tener tiempo ni generación, entonces vamos a eliminarlos en las ecuaciones y nos quedaría, ese es el resultado de esas ecuaciones.